Buenos días. Agradezco a Executive Forum y al Grupo Negocio la oportunidad que me dan de estar aquí con todos ustedes. Y empezaré por decir que me siento muy contento de presentar hoy a Santiago Abascal. Procuro aparecer lo justo. Yo creo que cuando estás en política, pues tienen que brillar aquellos a los que se les eligen en los congresos de los partidos. Los demás, pues la posición es la del, como decía un amigo mío, la del albacea en la herencia, que es no estorbar, sin que por eso signifique pues nunca arriar ninguna bandera, el no seguir pensando lo que uno pues ha pensado siempre, con las modificaciones adecuadas y, por supuesto, pues no estar donde uno tiene que estar, que es donde le ponen los congresos o la situación en la vida, ¿no? Hoy me siento de verdad muy honrado en presentar a Santiago Abascal. No necesita presentación para muchos de nosotros, de los que tenemos pues la satisfacción de formar parte del Partido Popular, como partido que supo liderar España en condiciones difíciles. En fin, hay algún ministro aquí como Juan Costa que le tocó pues sacar este país del paro, del desorden, de la corrupción y de todo lo demás. Pues es una satisfacción presentar a alguien que es parte importante y seña de identidad del Partido Popular como Santiago Abascal. Santiago Abascal es un hombre joven, nació el 14 de abril, Día de la República, del 76 en Bilbao, es licenciado en Sociología, ha desarrollado una intensa carrera política en el País Vasco, militante del Partido Popular desde el año 1994, miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular 2000-2005, presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, secretario de Educación del Partido Popular del País Vasco, concejal, nada menos que en Llodio. En fin, leer esto parece que es una letanía que no va a ningún lado, pero simplemente ser concejal del Partido Popular en Llodio y en el año 97 pues tiene una carga de servicio público y una carga de valentía que no todo el mundo pues tiene, en fin, en estos momentos. Procurador de las Juntas Generales de Álava 2003-2005, parlamentario vasco 2004-2009. Presidente y fundador de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española. Ha publicado varios libros, Derecho de Autodeterminación, sobre el pretendido derecho de sucesión del pueblo vasco, Secesión y exclusión en el País Vasco, La farsa de la autodeterminación, el Plan Ibarretxe, el asalto del País Vasco y de España, y En defensa de España, razones para el patriotismo, además de haber participado en muchísimos foros. Hoy nos va a hablar de la España por venir tras la crisis general española. Nos va a hablar de la crisis general, de las muchas crisis, de la crisis económica, de la crisis nacional, de la desmoralización de España. Yo lo que quiero decir de él son varias cosas. Primero, que es un hombre de principios y de valores, que sin principios y valores no se puede o no se debe estar, desde luego, en un partido político y, desde luego, en una posición de ciudadanía. En ese aspecto, pues yo creo que las sociedades abiertas hay que defenderlas constantemente de sí misma y de los enemigos de la sociedad abierta, como diría Popper. Y sin principios y sin valores no se puede hacer defensa absolutamente de nada, porque el que no cree en nada no puede defender absolutamente nada, sino que está en la pura coyuntura. En segundo lugar, es un hombre de convicciones profundas y, por tanto, de fortaleza moral. Pertenece a una familia, acabo de saludar con satisfacción a su padre, que tiene una larga tradición de resistencia frente a la barbarie. Y digo frente a la barbarie porque lo que distingue la vida civilizada de la barbarie, lo diré ahora, es la sumisión a la ley, el imperio de la ley, la defensa de los derechos humanos y la defensa pues, de una convivencia en libertad y en paz, ¿no? Y, por tanto, hace falta convicción profunda y fortaleza moral para defender ya a su abuelo, luego su padre y luego él, todos estos principios. Es un hombre, y es lo más importante, cuando hace falta ejemplos en la vida pública que nos toca vivir, de coherencia de comportamiento, que es lo más difícil. Eso es lo que da una labor o un principio de ejemplaridad y, sobre todo, la autoridad. Muchas veces se tiene la potestas, pero no se tiene la autoritas, y la autoritas no es nada más que el comportamiento coherente con los principios y con los valores que se dice profesar. Y es un hombre valiente, Santiago es un hombre valiente. Seguramente, en fin, los martirios están llenos de hombres valientes que se quedaron por el camino. Yo te auguro una larga carrera política si sabes pues ser, en fin, manso como cordero y astuto como serpiente, como decía el Evangelio. Sí que quiero decir algo que es importante. Este año se conmemora nada menos que el 50 aniversario del Consejo de Europa. El Consejo de Europa nace de la mano de un gran español, como Santiago Abascal, que fue nada menos que Salvador de Madariaga. Y nace en el Congreso de La Haya del año 1948 y luego sigue el Tratado de Roma del año 1950,
porque las bases para superar la confrontación civil y la confrontación que ha habido en Europa durante los años pasados, hablo del año 48, la guerra europea se acaba en el año 45, no puede ser otra. Luego se hará un anclaje en la libertad de mercado, en la energía, la CECA, el Euratom, todo aquello. Pero la base fundamental para anclar la convivencia es el respeto a una convivencia en libertad, es el respeto a los derechos humanos, es el compromiso a respetar la libertad, es el respeto a la pluralidad partidista, es el respeto a todo eso. Cuando las sociedades no respetan eso, vuelven a la barbarie necesariamente. Santiago es un hombre que cree en todas estas cosas, va a hablar de crisis y va a hablar de libertades, y la libertad, desde luego, tiene que estar amparada por la ley y protegida la convivencia por las instituciones. Cuando se descalifican instituciones, se deshace la convivencia. Cuando no hay igualdad ante la ley, no hay libertad. Y no hay igualdad, querido Santiago, y tú lo has vivido en carne propia, cuando hay una parte de la sociedad que tiene que ir con escoltas y otra parte no. O sea, cuando hay una parte que no es libre y todos viven encantados o por lo menos complacidos o por lo menos mirando para otro lado, cuando hay una parte que tiene que ir escoltada y otra no, no hay bases de convivencia porque no hay bases absolutamente de libertad. No hay libertad cuando, a pesar de que podamos vivir en un país complejo que no compuesto, con comunidades autónomas diferentes que no desiguales, no son todos iguales ante la ley. La ley ampara a todos por igual, ¿eh? Y cuando hay unos que son más iguales que otros, la libertad no funciona y la convivencia se resiente. No hay libertad, y supongo que lo dirás luego, cuando no hay interdicción de la arbitrariedad, como dice el artículo 9 de la Constitución, cuando no hay una neutralidad del comportamiento de los poderes públicos, cuando al final se acusa al que ejercita el derecho a la tutela jurídica ante los tribunales de ser los que provocan el conflicto. Yo lo viví en la OPA de Endesa, no hablo nunca de ella. Pero resulta que el provocador era el que defendía una empresa para que no se la quedaran a mitad de precio y sin poner un duro. Y resulta que el provocador era ese señor y los provocadores no eran los que iniciaban un proceso con el apoyo, como decía nuestro inolvidable José María Cuevos, con poco dinero y con apoyo político. No hay, desde luego, libertad sin una justicia independiente y no hay, y con esto acabo, querido Santiago, libertad sin ejemplaridad. Y en ese aspecto sí que quiero decir que eres un ejemplo para muchos de nosotros, que en este momento, que a mí me recuerda muchas veces al final de la Restauración, que unos lo analizaban pues como los inolvidables regeneracionistas a través de los males de la patria, como Lucas Mallada, o la oligarquía y caciquismo, como Joaquín Costa. Otros, y yo casi pues prefiero hacerles más caso porque no se puede tomar de otra manera, pues a través del esperpento. Desde luego Valle Inclán lo que analizaba pues, y lo que pintaba en sus escritos era el esperpento. En aquellos paseos esperpénticos por el Callejón del Gato nadie sabía quién era, ¿eh? Y en este caso casi pasa lo mismo. Los tribunales no son tribunales, los jueces no son jueces, los políticos no son políticos, los ciudadanos no son ciudadanos y nadie es nada de lo que parece. Pues en este esperpento en el que estamos viviendo, yo creo que hay personas, en fin, como tú, como María, como José Antonio Ortega Lara, que sois auténticos espejos en los que queremos mirarnos el resto de la sociedad y el resto de los que pensamos como vosotros. Aunque solo sea para que cada uno de nosotros nos sigamos reconociendo cada día en el espejo cuando nos veamos por las mañanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy muy agradecido de que me acompañen hoy tantos amigos a los que quiero y a los que admiro. Muchas gracias a los responsables de Executive Forum España por haberme brindado esta oportunidad. A Manolo Pizarro por su generosidad conmigo. Quiero decir de Manolo, de manera muy breve, que es una persona con una trayectoria admirable. Por lo tanto, las palabras que él ha dicho hoy sobre mí, sin duda exageradas, para mí son muy especiales y demuestran su generosidad. Además, yo quiero decir otra cosa de Manolo Pizarro, y es que es una de las primeras personas a las que he oído, además siendo él un hombre de empresa,
restar importancia a la crisis económica frente a la crisis de fondo que vive España. Las crisis de otro orden, institucionales, sobre todo la crisis nacional, la crisis de valores. Le escuché en Vitoria no hace mucho tiempo en una intervención que tuvo y me llamó mucho la atención porque de un hombre de empresa pues uno espera escuchar una intervención de carácter económico y por lo tanto para mí ha sido una referencia desde hace mucho tiempo por ese tipo de intervenciones que le he podido escuchar. Y quiero hacer unos agradecimientos muy breves. Sois muchos los que me acompañáis, pero os voy a pedir 3 excepciones. A 3 amigos que hoy me acompañan, 3 amigos comprometidos que han luchado mucho y que lo han entregado todo. Uno es mi padre, otra es María San Gil y otra José Antonio Ortega Lara. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Yo soy un reformista, no soy ni un revolucionario ni un antisistema. Digo esto porque mucho de lo que apunte hoy aquí puede ser interpretado de manera interesada conforme a alguno de esos parámetros ideológicos, revolucionario, reaccionario. Y ninguno de ellos corresponde ni a mi planteamiento vital, intelectual ni político. Es más, yo junto con otras personas he dejado los mejores años de mi vida, junto a otras personas de mi generación, defendiendo el actual sistema constitucional español y pagando las consecuencias de esa defensa. Tal compromiso con una Constitución democrática, con el Estado de Derecho y, en esencia, un compromiso con una España socialmente unida y territorialmente cohesionada, me ha supuesto y nos ha supuesto a muchas personas en España sacrificios y consecuencias que no es necesario detallar, pero mucho más allá de lo aceptable en una sociedad abierta, como decía Manolo Pizarro, y en una sociedad libre. Digo esto sin ningún ánimo de que se me reconozca ni de reivindicarme, solo como acreditación de que yo he defendido hasta las últimas consecuencias, como ahora está de moda decir, el modelo constitucional, político y social surgido de la transición, cuya regeneración y reforma profunda voy paradójicamente a proponer, para poder salvar sus valores esenciales que hoy son objeto de muy graves amenazas. España vive una crisis general, y no solo una crisis material o económica. La crisis es esencialmente institucional y nacional y detrás de la cual se esconde una profunda crisis moral de valores. Para abordar un escenario tan complejo como ese, contamos además con algún lastre que no nos sirve precisamente de ayuda y de vitualla, y es que es una tara que parece abundar mucho en el alma española. Es que este es un país que no está dispuesto a tomarse en serio sus problemas, sean del orden que sean, económicos, territoriales u organizativos. Debemos pensar que las cosas se solucionan solas, que se solucionan suavemente, que se arreglan por decantación, sin intervenir, dimitiendo de nuestras obligaciones, sin hacer nada. Y eso no es así. Las cosas se arreglan o reforman, primero tomando la decisión de arreglarlas o de reformarlas, y después arreglándolas, reformándolas y restaurándolas de manera efectiva. Esto es muy simple, pero hay que decirlo. Comenzaré esta intervención mostrando una España iconográfica, que es la de mi particular colección de postales, las que tengo en la retina y las que me duelen en el alma como español. Tan solo mostraré un puñado de postales de un álbum que todos ustedes podrían completar mejor que yo y que es el álbum de muchas crisis. Un hombre mayor cava una zanja en Sevilla. Es el abuelo de la niña Marta del Castillo. Desesperado, impotente, que busca con sus propias manos el cuerpo sin vida de su nieta asesinada. Porque, digámoslo claro, una legislación penal y procesal con un planteamiento desequilibrado y al final injusto permite demasiadas veces la impunidad de los criminales y la desesperación de las víctimas. Un fiscal camina hacia la Audiencia Nacional. En sus manos un documento destinado al registro. En el documento la petición de archivo del caso Faisán. El conocido chivatazo a ETA, la mayor traición cometida por alguien contra las víctimas del terrorismo y contra el imperio de la ley y el Estado constitucional. Un hombre hace cola, tras de sí una mujer mayor, delante un joven. Es la cola del paro, en la que ya se agolpan casi 5 millones de españoles, a muchos de los cuales solo les queda otra cola, la de los comedores sociales o la ayuda de la institución benéfica más importante y más altruista de este país, como es la familia. Una señora deja un voluminoso montón de folios en un cajón. Los folios se suman a otro montón aún más voluminoso. Esa señora cierra el cajón. Es la presidenta del Tribunal Constitucional, que lleva 3 años de tormento, incapaz de decir la verdad constitucional sobre un estatuto que, además de inconstitucional, es profundamente antinacional. Existen demasiados signos de fracaso institucional, de falta de representatividad de los partidos también, de corrupción ideológica, moral y económica,
y que son al final pinceladas de cierta descomposición y degradación del Estado y de cierta disolución social. La encrucijada es muy grave para España por la coincidencia de varias crisis. Es como si todos los vectores disolventes, todos los caminos erróneos, hubieran concluido ante un mismo abismo, en el que solo nos quedara o precipitarnos, o cambiarnos, reformarnos, dotarnos de alas y de una nueva visión para afrontar el futuro. Yo creo firmemente que no saldremos de la crisis económica, o tardaremos mucho en salir, si a significativas reformas del modelo económico y productivo no le acompañan reformas aún más importantes en el modelo político y territorial español, y también cambios psicológicos en la mente de los españoles y de sus élites dirigentes. Pero dejaré de lado la crisis económica, porque yo no soy economista, y también porque de ella se ocupan profusa y únicamente quienes sobrevuelan la superficie. Yo prefiero en este caso la vista submarina para ver el fondo de las cosas a la de la gaviota que solo otea la superficie, y por lo tanto me centraré en el análisis de la crisis institucional, nacional y de valores. Esta no es una afirmación tajante la que voy a hacer, pero creo que en España las instituciones no funcionan, o si lo prefieren ustedes, ya no funcionan como debieran. Yo sé que los apóstoles del pensamiento oficial, los que integran el establishment, algunos de los que dulce y plácidamente se amamantan colgados de los presupuestos públicos, creen de manera mayoritaria y sentencian de manera unánime que este tipo de afirmaciones son una irresponsabilidad. Máxime viniendo de alguien como yo, que, como decía Manolo Pizarro, ha formado parte de varias instituciones españolas, municipales, provinciales, regionales, y que forma parte de alguna institución constitucionalmente esencial. Me refiero a los partidos políticos. Los partidos son la primera institución que ha comenzado a funcionar mal, por desobedecer, en cierto modo, el mandato constitucional de conducirse internamente de una manera perfectamente democrática. Y es que la Constitución del 78 consagra una democracia basada ante todos los partidos, pero los partidos no son internamente excesivamente democráticos. Así las cosas, es lógico que la crisis de representatividad política esté servida. Otro de los problemas de España, francamente, es que pocos dicen en público lo que afirman en privado, por responsabilidad, por conveniencia, por miedo, por inteligencia también. Yo no lo sé a ciencia cierta y, además, no lo juzgo y lo respeto en la mayor parte de los casos. El otro día tuve la oportunidad de escuchar en un ámbito privado y reducido a una voz muy autorizada, lamentos, pero muy autorizada, lamentos sobre el estado actual de la Constitución del 78. Hemos fracasado, decía. La Constitución es ya un cadáver insepulto que pronto va a despedir un hedor insoportable. Y lo peor es que no se va a poder sepultar porque no va a haber una nueva Constitución. Casi nada. Muchas gracias. No me junto tanto, ¿no? Una afirmación muy contundente. Casi nada. Comparto el análisis, aunque no la desesperanza, quizá por razones generacionales. Yo tengo esperanza en España, en la nación, en la capacidad de unas minorías patriotas y generosas que puedan liderar la sociedad española para un cambio de rumbo, o al menos para tener un rumbo seguro y cierto. Lo que algunas personas tan significadas manifiestan en privado, yo quiero decirlo en público, abiertamente, sin miedo ninguno, con sinceridad y también con responsabilidad, porque creo que lo responsable es decir en público que el rey va desnudo y lo antipatriótico es callarlo. Y porque es radicalmente cierto que en España la crisis de las instituciones es global, que las instituciones no funcionan como deberían hacerlo. Una afirmación muy contundente, casi nada. Comparto el análisis, aunque no la desesperanza, quizá por razones generacionales. Yo tengo esperanza en España, en la nación, en la capacidad de unas minorías patriotas y generosas que puedan liderar la sociedad española para un cambio de rumbo, o al menos para tener un rumbo seguro y cierto. Lo que algunas personas tan significadas manifiestan en privado, yo quiero decirlo en público, abiertamente, sin miedo ninguno, con sinceridad y también con responsabilidad, porque creo que lo responsable es decir en público que el rey va desnudo y lo antipatriótico es callarlo. Y porque es radicalmente cierto que en España la crisis de las instituciones es global, que las instituciones no funcionan como deberían hacerlo. Empecemos por lo incontestable. El Tribunal Constitucional no funciona. Y si esto fuera falso, hace tiempo que habría resuelto la mayor crisis territorial y nacional a que accede en la España constitucional, que es la provocada por el Estatuto de Cataluña. El Tribunal Constitucional no funciona
entre otras razones, porque el Gobierno de la Nación y las propias Cortes Generales no se han atenido a la Constitución y porque son ellos, al fin y al cabo, quienes determinan en su mayor parte la composición del propio Tribunal Constitucional. El Gobierno, en la práctica, también manda sobre el Parlamento Nacional, que lamentablemente, con el transcurso de estos años de democracia, se ha convertido en una de las instituciones más débiles de nuestra democracia, habida cuenta de que el Gobierno decide por un grupo parlamentario que le apoya y el líder de la oposición lo hace por el bloque de sus diputados, y ambos se limitan a negociar en la trastienda con sus ocasionales aliados de las minorías nacionalistas, a expensas demasiadas veces del interés general de España. No me detendré, por supuesto, en los parlamentos autonómicos con ínfulas nacionales y aún más degenerados, cuyas actuales atribuciones complican de manera extraordinaria la regeneración del gobierno de la cosa pública. Es, como no, también el gobierno de turno, en combinación con los portavoces parlamentarios, a partir de unas negociaciones perfectamente opacas, el que maneja a través de un sistema de cuotas el Poder Judicial, convirtiendo a este, además de al Legislativo, en correa de transmisión del Poder Ejecutivo. Por eso y por otras razones, no por culpa de los jueces, las instituciones judiciales son vistas con desconfianza por los ciudadanos. Su lentitud, sus fallos, sus arbitrariedades en algunos casos convierten a la justicia española, en la que hay grandes profesionales, dicho sea esto sin ningún tipo de cortapisa, en una justicia mastodóntica y, si me permiten un término de mi invención, tombólica. ¿Cómo pueden funcionar las cosas en España si quien pretende manejarlo todo no sabe? Si tenemos un Ejecutivo que no resuelve los problemas, sino que los crea. El caso de la Lacrana o el rosario de reformas estatutarias avaladas desde Moncloa valen como alegoría de la incapacidad gubernamental. Sin duda, la actuación del actual Gobierno es, en ese sentido, el mayor ejemplo de improvisación caótica de toda la democracia española. Ceremonia improvisadora a la que se han sumado todos, sin recato, cuando coyunturalmente les ha convenido o nos ha convenido. ¿Qué decir del manejo partidista de las cajas de ahorros en plena crisis y del resto de instituciones económicas decidiendo a salto de mata y viviendo de la deuda y, por lo tanto, del dinero que aún no han producido nuestros hijos y nietos? Y de la crisis de legitimidad, de liderazgo y de la ausencia de democracia interna real en los partidos políticos, y de unos sindicatos adictos al poder, cegados en muchos casos por la ideología de clase y parásitos de las cuentas públicas, o de la rendición completa de todas las instituciones públicas ante la pitada organizada contra el rey y el himno nacional en Mestalla, o del fracaso de la candidatura de Madrid 2016, que alguno dirá, ¿por qué dice esto? Entre otras razones, por una muy silenciada, pero señalada en el informe del Comité Olímpico Internacional. En España no está claro quién manda. ¿Qué institución tiene la última palabra? ¿La local, la autonómica o la nacional? Es así. Fuera nos ven como un pollo sin cabeza, como un Estado decapitado. Francamente, yo creo que no exagero si digo que la crisis es generalizada y que la metástasis afecta a todo el cuerpo institucional español. Haré una predicción, con ánimo de equivocarme, no, porque hay dos alternativas. En 5, en 10, en 15 años, la España que conocemos será otra, muy distinta a esta en la que hoy vivimos, a la que, francamente, creo que le llega a su fin. Entonces no valdrán las medias tintas. O la corrupción será generalizada, el Estado confederal y el relativismo moral absoluto, o no será así, porque tendremos una España más unida, con unas instituciones públicas regeneradas, tras haber hecho verdaderas reformas en el sistema político y trascendentales cambios en la realidad española. Yo no sé qué será lo que venga, pero será nuevo y será distinto, y de eso no tengo ninguna duda. Porque ante un proceso de disolución como el que vivimos, solo cabe o su aceptación o la formulación de un programa de reforma y de regeneración. Ya sé que algunos estarán pensando que no dibujo ningún éxito, que no les muestro postales atractivas, porque francamente encuentro pocas, aunque se me ocurren los trofeos y las hazañas deportivas y las grandes gestas de algunas empresas españolas que triunfan en el mundo, empresas muy importantes. Pero yo no he venido aquí, creo que ustedes tampoco, a regodearnos, sino a proponer mejoras de aquello que está en mal estado. Por supuesto, uno de los problemas más graves que tenemos los españoles y que tiene que ver con la hondísima crisis nacional que padecemos, hunde sus raíces en profundísimos debates de carácter historiográfico. Su primera manifestación se percibe en el rechazo que sentimos hacia nosotros mismos como colectividad y hacia nuestro devenir histórico. Es una reactualización de la vieja leyenda negra sobre nuestra historia que ha contagiado a numerosos españoles a lo largo de la historia, a lo largo de todos los tiempos, y que impugna globalmente,
sin concederles ningún mérito, los hechos más significativos, trascendentales y valiosos, a pesar de los claroscuros, faltaría más, de nuestro pasado común. La reconquista, el descubrimiento y la gran obra civilizadora que dio lugar a la hispanidad, que es sin duda una de las más decisivas empresas para la occidentalización del orbe, así como también a la guerra de la independencia y al constitucionalismo gaditano. Ese rechazo a nosotros mismos nos lastra, nos hace arrastrarnos y ser débiles como un gigante con los pies de barro. Y es entonces, como no podía ser de otra manera, cuando el gigante está débil, cuando llega la hora de los enanos, como sucedió también tras el desastre del año 98, caracterizado por la extensión del corrosivo particularismo al que ya se refiriera Ortega, particularismo creciente en nuestros días, en el que los grupos políticos y las tierras de España están empezando de nuevo a darse la espalda unos a otros, si no se la han dado ya definitivamente, con sus reformas estatutarias anticonstitucionales que ya no engañan a nadie por mucho que se nos diga desde el ámbito de los partidos políticos o desde el propio Tribunal Constitucional. Tan grave es este problema que conferencia aparte merecería la crisis territorial de la suicida España autonómica, los blindajes de las aguas de los ríos, la locura urbanística española en manos demasiadas veces de los poderes caciquiles y corruptos de las corporaciones locales, los parques nacionales como el de Covadonga troceados por el autonomismo rampante y la absurda interpretación, en este caso, del Tribunal Constitucional, la protección civil antiincendios maniatada por la normalización lingüística, traductores de español catalán con una delegación de Nicaragua en el Parlamento de Cataluña y el no va más, refrendos separatistas o farsas en medio centenar de ayuntamientos de Cataluña. Dichos sean como ejemplos paradigmáticos de esa cacareada España plural que está dotada de una estructura territorial que se ha convertido en un sistema degradado y descompuesto con una deriva progresivamente, y esto hay que decirlo claro, antinacional, liberticida, antiigualitaria, ineficiente y costosísima. Porque es así, y yo creo que nadie sensato que no tenga oscuros intereses pueda impugnarlo. A día de hoy las instituciones autonómicas conforman un Frankenstein territorial hecho de trozos, tambaleante, que camina desnortado, sin meta, sin objetivo, alienado como España, carente de un proyecto común, de un sitio en el mundo, de una intención, de un destino compartido y paralizado, boquiabierto e incapaz de acometer las importantísimas reformas estructurales y mentales que necesita la España por venir. Sin ninguna duda, falta patriotismo, falta proyecto y sobra egoísmo y sobran proyectos propios. Y esto tiene mucho que ver con la desmoralización de España. Desde algún origen nihilista confluye en esa encrucijada de crisis el camino de la crisis moral, que se manifiesta en unas élites desmoralizadas, cortoplacistas, que piensan solo en la conquista del poder y en una sociedad desesperanzada, resignada, sin referencias, sin alternativa, acobardada también, pero irritada. La corrupción campando a sus anchas en la vida pública española, y no solo política, la corrupción se paga, hay alguien que la paga. Hay corrupción empresarial, hay corrupción mediática y no hay solo corrupción económica, también hay corrupción de carácter moral e ideológico. La televisión dando las referencias equivocadas, las instituciones explicando los modos propios para una masturbación placentera, algunos colegios planteando duchas colectivas de niños y niñas, la autoridad paterna desautorizada por el Estado, la vida humana relativizada en el vientre materno. Y yo quiero decir que la moral no es cosa de la religión. No es solamente cosa de la religión. La moralidad es propia de la naturaleza humana. Nos distingue de los animales. Un hombre sin moral no es un hombre. O es una hiena o es una oveja. O es un depredador o es un borrego. Pero no es un hombre. Por muy nebuloso que parezca el futuro, yo tengo esperanza en España. Y por eso quiero hablarles de la España por venir. Enfrentamos como nación una encrucijada histórica. No creo que les diga nada nuevo. Pero sí creo algo de una manera muy firme. Reformas o descomposición. Tal es el lema de España. Solo hay un camino. No hay dos para la regeneración, al menos. Y yo creo que está en la recuperación del patriotismo, en el acuerdo nacional y en la reforma constitucional. La fortaleza de España no está en el patriotismo constitucional, permítanme que me detenga un momento en esto, rebajado, convenientemente diluido, en un patriotismo descremado, bajo en calorías, antihistórico y que no nos va a mover a hacer cosas serias. La fortaleza de España como nación
está en la sencillez y en la autenticidad del patriotismo español, a secas, sin apellidos si se quiere, un patriotismo que no tiene que adornarse ni disimularse, ni tampoco hacer aspavientos ni exageraciones. Tal patriotismo, que es el que se practica en casi todos los lugares con los que tenemos una mínima coincidencia cultural y moral, tiene dos vertientes: el patriotismo como sentimiento natural del alma humana y el patriotismo como virtud cívica. El patriotismo como sentimiento natural del alma nos hace identificarnos con nuestros iguales, los connacionales, de un modo especial, más emotivo, normalmente, y a través de un mecanismo natural que no está calculado, que es el mismo que nos hace identificarnos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, sabiendo que son los nuestros. Quizás no los mejores, que tienen sus virtudes que debemos emular y legar a nuestros descendientes, y también sus errores, que no debemos repetir, pero que no debemos magnificar hasta crear una tenebrosa leyenda negra. Pero el patriotismo es también una virtud cívica, que da nuestra medida, nuestra salud, como miembros de una nación. No es solo un sentimiento que nos empuje a ahogarnos en los amores más básicos y primarios, en los recuerdos de cada familia, de cada pueblo, de cada nación, o que nos impele a llorar solo y exclusivamente sobre nuestra particular identidad. Eso ya lo hace el nacionalismo. El patriotismo no puede consistir únicamente en una emoción ante lo que simboliza nuestra historia. El patriotismo es también una virtud cívica, es un esfuerzo. Tiene que ser un examen diario que pone a prueba y que examina la autenticidad de nuestros afectos y nuestra calidad como ciudadanos, como miembros de un Estado. El patriotismo es también una virtud cívica racional, una conciencia que nos vigila en ese quehacer diario, que nos obliga a fijarnos, nos obliga en lo que nos une y nos hermana, y nos obliga también a desterrar y a orillar, si se quiere, lo que nos enfrenta y nos divide. El patriotismo, en consecuencia, exige que nos propongamos tareas y proyectos en pro del bien común. Yo creo, francamente, que la España consciente que existe en la sociedad española, no tanto en sus líderes, hace tiempo que se ha dado cuenta de esto y nos pide sentido común, respeto a lo evidente, se identifica y siente la nación con arreglo a unas constataciones históricas y quiere un Estado sólido para defender todo eso, para defender la libertad de los españoles, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la integridad territorial y la unidad histórica y social de la nación. A todo esto, a los verdaderos, abrumadores y mayoritarios sentimientos y deseos de la nación, ha de responder. Es su obligación, el Estado y sus instituciones. Y yo creo que solo puede hacerlo con una reforma del sistema, con una reforma constitucional profunda, que garantice efectivamente, después de 30 años, el ejercicio de la soberanía por el conjunto de los españoles y la unidad nacional en el marco del Estado constitucional. La Constitución española vigente, sin duda, ha sido muy útil porque ha garantizado nuestro más largo periodo de paz en democracia y en libertad. Pero desde que fue alumbrada, los nacionalistas, que no han desfallecido, comenzaron con sus exigencias, obtuvieron nuestras cesiones, cometieron y cometen sus deslealtades, resintiendo sus costuras, sus delgadas paredes, las de la Constitución, que hoy amenazan con romperse en una evidentísima agonía del consenso del año 78. Por todo ello, el orden constitucional, si desea sobrevivir, debe restaurarse y debe hacerlo cuestionando el desmesurado poder de las autonomías, recuperando el timón en algunas materias como la educación, la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, la protección civil, entre otras, porque necesitamos, y está muy de moda estos términos, necesitamos también un Estado sostenible. Y necesitamos también retocar constitucionalmente el sistema electoral para que en España las minorías no gobiernen a la mayoría y para que la igualdad de los españoles ante la ley no sea una figura retórica en el artículo 14 de una Constitución. Y eso solo es posible desde varios presupuestos. 3. Primero, la asunción de que la consolidación de la vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña y con él del reguero de reformas estatutarias añadidas es la muerte de facto de la Constitución. Segundo, el cambio de orientación estratégica de la política de pactos, renunciando a las coaliciones con las minorías disgregadoras. Y tercero, yo sé que esto es lo más discutible, pero lo creo firmemente y lo voy a decir. Y tercero, el gobierno transitorio de gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en representación del 85% de los electores, explorando, profundizando y consolidando un entendimiento que ya ha sido posible en el País Vasco y que demanda una inmensa mayoría de la sociedad española, para acometer una reforma constitucional profunda, agravada y que, salvando el consenso de la transición, ponga los puntos sobre las íes a los nacionalistas, con un fortalecimiento y recuperación de las funciones del Estado y con una extirpación clara de las concesiones simbólicas de tantas y tan nefastas consecuencias como la introducción
del equívoco término nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución. Todo ello con una máxima. Los nacionalismos no son integrables en una visión común y no desmembrada y particularista de España, por una razón muy sencilla. No quieren integrarse. No quieren integrarse. Como ya dijo Julián Marías, no se puede contentar a quien no se quiere contentar. Lo decía refiriéndose a ellos. Después de 30 años no lo hemos aprendido. Para ellos, todo lo que no sea basarse en la bilateralidad, Cataluña y España, País Vasco y España, es rechazable, pues según ellos no existe una comunidad histórica, cultural y política superior, España, que integre a todos y, por lo tanto, tampoco debe reconocerse una soberanía por encima de todos, la de la nación española. Creo que ningún gran partido nacional puede volver a ser tomado como rehén por los nacionalistas. No se debe pactar con ellos. Es antinacional, es antidemocrático. Pero es que, además, ya no se puede pactar con ellos nada distinto de materias que afecten de lleno al ejercicio de la soberanía, como viene demostrando a diario la actitud de los nacionalistas sobre el Estatuto de Cataluña y de sus correas de transmisión, los medios de comunicación catalanes y, en este caso, también parece que muchas empresas de Cataluña, por desgracia. No todas, por supuesto. Pactar con ellos es, pues, materialmente imposible. No hay objeto material sobre el que pactar. No nos equivoquemos, salvo que alguien quiera pactar lo que queda de España, su soberanía nacional dañada y su integridad territorial. Ni en el año 78 con el acuerdo constitucional, ni en el año 86 con los pactos PSOE-PNV en el País Vasco, ni en el 93 con los apoyos a la investidura de Felipe González, ni en el 96 con los acuerdos del PP con los nacionalistas, ni mucho menos en el 2004 con los pactos PSOE-RC, hemos conseguido, colectivamente como nación, o han servido, no han servido, para moderar el secesionismo e integrarlo en la gobernabilidad de España y en el proyecto común, como prueba inapelable, a la vista está, la situación actual. Si de algo estoy convencido es de que estos no son planteamientos extremistas. Porque lo realmente moderado es el gran acuerdo nacional, la concordia sincera y auténtica entre españoles, el pacto entre quienes representan, mal, pero representan a más españoles. Eso me parece que es lo único sensato, razonable y moderado y que conduciría a la vida política española por la senda de la centralidad política y no por la senda del esperpento. Cabe una política nueva, no ensayada aún, de concordia, frente a una política vieja, torpe, fracasada y suicida de pactar con los nacionalistas. Hay una alternativa, tenemos una alternativa, existe otro camino, pero hay que proponerse recorrerlo. Voy concluyendo. Sé que no lo parece habida cuenta de lo que he dicho, pero yo quiero reiterar que yo tengo esperanza en España, como la tenemos muchos españoles. Porque España tiene una ventaja. Es un país vital, con energía, con ánimos. España no es un país mortecino, envejecido o un país en decadencia. España está fallando en los campos de la conciencia, pero creo que nos queda una esperanza en los campos de la vitalidad. Como un chico con salud y vitalidad fortísima, pero aturdida, que no piensa, que no reflexiona, que vive el día a día, que está instalado en el hedonismo, que no tiene un proyecto de vida, que no sabe a dónde va ni qué hacer con su futuro. España, con esa vitalidad que nos es propia, con esa vitalidad que le es propia a España, tiene que mirarse dentro y pensar cómo es ahora y cómo debería ser. ¿Qué va a hacer en el mundo? ¿Cuál ha de ser su proyecto y cuál su dedicación colectiva? España, como un joven vacío, pero vital, necesita, primero, disciplinarse, una buena organización, necesitamos reformas, y segundo, tomarse en serio lo que hace, no dispersarse, no desistir. España necesita perseverar. España tiene que estar a las cosas, como diría Ortega, tiene que volver a tomarse en serio a sí misma y no abandonarse a la inacción y a la impotencia que se parece el estado de las cosas actual. Y, desde luego, yo creo que España puede hacerlo. Tengo esperanza, creo que hay una España por venir, que hay una España nueva, que está en nuestras manos, está en nuestra cabeza y está en el corazón de millones de españoles bien intencionados. Humildemente, yo, con otros muchos de mi generación, haré todo lo que pueda y me comprometo ante ustedes a que así será, porque, parafraseando a Celaya, yo creo que por España merece la pena tomar partido hasta mancharse. Muchas gracias. Presidente.